Somos familia de Dios, nación santa. Bueno, otra vez es una alegría poder verles en el Señor, eh, alrededor de Él y lo que el Señor está haciendo entre ustedes. Voy a compartirles cosas que quizás conocen, voy a repetir algunas cosas, es bueno repetirlas. Pero para confirmar, más bien hago esto. Lo primero es pensar qué es lo más importante en una casa que uno está edificando. ¿Qué es la parte más importante? ¿Y qué es lo que va a determinar el tipo de estructura que tendrá esa casa? ¿Y qué es lo que menos se ve de una casa? ¿No es cierto que es el cimiento? El cimiento es lo que va a determinar cómo va a ser esa casa y el tipo de casa que será y la resistencia que tendrá. Entonces, apuntamos ahora a hablar de los cimientos, repasar otra vez este tema. Eh, Cuando no están bien puestos los cimientos, esa casa se derrumbará vez tras vez, se edificará otra vez y se vuelve a caer. Es la casa edificada sobre la arena, no tiene buenos cimientos. ¿Y de qué servirán? ¿De qué servirá con las decoraciones que pueda tener una casa con poco cimiento? Las decoraciones son los dones, los carismas, las bendiciones, el servicio. Eh, pero si se te cae la casa, ¿para qué sirven todas estas cosas? Entonces el cimiento es lo que asegura la permanencia del edificio. Y en las escrituras todo comienza desde el cimiento. Y el Señor en Éxodo capítulo 19 largó el primera palada para hacer el cimiento. Y en capítulo 19 de Éxodo, versículo 6, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá están los cimientos, un reino. Este tema lo continuó Juan el Bautista. Él lo predicó como precursor de Cristo y él decía en Mateo 3, 1 y 2, el reino de los cielos se ha acercado y volvió a tocar ahora la clave del cimiento. Y el Señor, cuando comienza su ministerio, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que él vino de Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él comenzó con esto y también este, antes de ascender a los cielos, estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Y de qué estuvo hablándoles? De lo mismo. En Hechos, capítulo 1 y en el versículo 3, dice estas palabras así. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este fue el mensaje primordial
el cimiento que Jesús estableció. Comienza su ministerio hablando de esto y termina su ministerio hablando de esto. Y cuando a él hablaba de las parábolas, cada parábola tenía su fundamento y explicación acerca de este reino, el reino de Dios. Cada parábola dice, así es el reino, y explica tantas veces. Después, los 12 fueron enviados y les dijo que sanaran enfermos, echaran fuera demonios y hablasen y predicasen el evangelio del reino. Lo mismo hizo con los 70, que establecieran en donde vaya el reino de Dios. Y cuando estableció esta gran señal antes de su venida, dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y esta que iba a ser una de las señales antes del fin, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. El evangelio del reino es el cimiento. Pablo lleva este evangelio del reino a los gentiles. Los gentiles no entendían esto del evangelio del reino, entonces Pablo se lo hace claro. Y en vez de expresar la palabra evangelio del reino, expresa Jesucristo es el Señor. Y entonces comienza a predicar así, de esta manera, esta palabra. El primero que lo hace fue Pedro en Pentecostés. Él se levantó y dijo, a este que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la palabra Señor para ellos, a mí me dicen Señor, pero no saben el significado. Quizás a ustedes también, Señor, pero si hubieran estado en aquel tiempo, no cualquiera era Señor. Señor significa dueño, amo, autoridad máxima, dueño absoluto, y Jesucristo es el Señor. Y la iglesia primitiva fue perseguida por esta razón, porque predicaban este evangelio del reino. Otras religiones no eran perseguidas, pero sí el cristianismo era perseguido porque predicaba otro Señor, porque ya había un Señor, que era el César. Y el César no se aguantó que se predicase otro Señor. Y encima cuando lo predicaba, decían que Jesucristo es Señor de señores. Si había otro Señor, Jesucristo era mayor. Y Rey de reyes. Y la iglesia sufrió persecución por esta razón. La evidencia de que una persona han entrado al reino, por lo menos hay dos grandes evidencias. Una, que ahora Jesucristo es el Señor de sus vidas. Este fue el mensaje apostólico. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, el resultado es que la persona dice, y ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces hay un evangelio sin reino y hay otro evangelio con reino. El evangelio sin reino es un evangelio pobre, es un evangelio que solamente da. El evangelio con reino es el evangelio que da, pero también tiene condiciones. Que Jesucristo sea el dueño y Señor de sus vidas. Una conversión total a este evangelio se termina la independencia. Y todo problema durará hasta saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es un problema? Hacer al revés de lo que Jesús dijo. ¿Cómo se solucionan los problemas? Quiero ver
lo que Jesús dice. Y desde el primer momento, desde el primer día de esa entrega, esa persona es un obrero, es un siervo. Si Cristo es el Señor de nuestra vida, no solamente somos salvos, sino consagrados, santos y obreros. La otra evidencia de que Jesús ahora se entró en el reino de Dios es lo que dice Romanos capítulo 17 y en el versículo Romanos 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la otra gran evidencia del cambio en la vida que se produce cuando el reino está en una persona. Hay justicia, que significa integridad, transparencia, verdad. Ahora cambia su testimonio. Y también paz. Paz significa orden. Las cosas están en su debido lugar, orden. Y Él es el príncipe de paz. Aleluya. Y luego gozo, porque esto trae un gozo inefable, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la persona que entró al reino no espera un avivamiento, porque Él es el avivamiento. Ahora entró en Él. Cuando alguien... ¿Y por qué se usa evangelio del reino? ¿Por qué no sé? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y por qué las buenas noticias tienen que ser las buenas noticias del reino? ¿Por qué no es el evangelio del amor? ¿Dios no es amor? ¿Y por qué en vez de evangelio del reino, Jesús pudo haber predicado el evangelio de la misericordia, en el evangelio de la fidelidad de Dios, pero no evangelio del reino? ¿Y por qué no el evangelio del amor? No, es el evangelio del reino. ¿Y por qué? Porque por lo que pasó, por lo que pasó. Porque Dios es amor, es justicia, ¿sí? Es misericordia, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es eterno, nuestro Dios y más. Pero ¿contra cuál de estos atributos fue el primer pecado? El primer pecado fue contra el atributo del amor. El primer pecado fue contra el atributo de su fidelidad. El primer pecado fue contra el atributo de su misericordia u poder. El primer pecado se realizó en Edén, cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podés comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comas, morirás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Y pecó. ¿Por qué? Porque se contrapuso contra un atributo de Dios, que no fue contra el atributo del amor, que no fue contra el atributo de la misericordia de Dios, fue con el atributo de su autoridad. El problema del hombre fue contra la autoridad de Dios. Dios dijo, no comas, y el hombre come. Y el primer pecado fue contra la autoridad de Dios. ¿Y cómo se llama el pecado contra la autoridad de Dios? El pecado contra la autoridad de Dios se llama, ¿cómo se llama? ¿Si alguien lo dice? Rebelión. Rebelión. El pecado contra la autoridad de Dios es la rebelión. Si representamos al pecado como un árbol, está la parte del árbol donde están los frutos que se ven.
Los pecados que se ven, adulterio, fornicación, muerte, robo, mentir, son los pecados que se ven. El tronco del árbol de pecado es el orgullo, es la altivez. Pero está la raíz del pecado, la que no se ve, que es la rebelión. La rebelión es el pecado que no se ve. Y cuando eh, Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento, él decía que el hacha tiene que estar puesta a la raíz, no al tronco, no al fruto, a la raíz. La raíz es la rebelión. Este pecado no se ve y parece que no es tan tremendo. ¿Qué fue peor? ¿Lo que hizo Caín con Abel que lo mató? ¿O que Eva y Adán comiesen del fruto? Parecería mucho peor lo que hizo Caín, pero el pecado contra la autoridad fue el peor de todos y fue el padre de todos los otros pecados. Este fue el pecado que hizo Satanás en los cielos. Se rebeló contra Dios. Este pecado, como no se ve, la raíz no se ve, pero ¿cuál es la parte más fuerte de un árbol? ¿La copa, el tronco o la raíz? Es la raíz. Un árbol dura mientras dura la raíz. Y cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, lo que está pidiendo es que se arrepientan de este pecado. Uno se arrepiente a veces de los otros pecados, visibles, aún del orgullo, pero el pecado de rebelión son muy pocos los que se arrepienten. Es el pecado contra la autoridad de Dios. Es el pecado que no se ve. ¿Y de qué manera se manifiesta este pecado? Ahora voy a decir algunas maneras en que se manifiesta este pecado. Este pecado se manifiesta de esta manera. No soporta la autoridad. No la soporta. No hay manera que la soporte. Le va a encontrar siempre resquicios, le va a encontrar para no someterse a la autoridad. No soporta la autoridad. Y busca constantemente la independencia. No quiero que nadie se meta en mi vida. No te metas en mi vida. No me forces a creer. Creo lo que quiero. Epa. Es el pecado de rebelión. ¿Y qué pasa con esa persona? Se junta con otros como él. Busca la compañía de gente rebelde como él. Después todos se pelean, pero al principio se juntan. La persona que no se arrepintió de este pecado busca gobernar su propia vida y que ningún otro lo haga. Qué popular es esto hoy. Todo el mundo quiere gobernarse, autogobernarse a sí mismo. Bueno, cuando el reino de Dios se establece, mi gobierno es el de Cristo Jesús sobre nuestra vida. ¿Qué es la conversión completa? Es cuando uno recibe el perdón de los pecados y se entrega totalmente a Él. Son los dos lados de la cruz. La cruz tiene dos partes, la parte de la gracia y la parte del compromiso. Dios expuso en Cristo cómo funciona esto. Y entonces aparece otro elemento que garantiza
la conversión de las personas. Y él lo pone de manifiesto cuando mucha gente le seguía. Y él predicaba este evangelio. Pero en Lucas 14, él dice algunas cosas muy tremendas. ¿Quiénes eran los que tenían que seguirlo? Y en Lucas 14, versículo 25 en adelante, dice esto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él pone, momento, todos los que están aquí no significa que estén conmigo. Los que están conmigo son estos, los que llegan a ser mis discípulos. Y sigue diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Los que entran al reino, él les llama discípulos. Dice tres cosas grandes aquí, pero digo ahora algo de estas dos. La primera es en este versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Cuando yo leí esta palabra, me causó impresión, porque esta palabra era como si negara otras palabras. Como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí me dice el que no aborrece a su padre y a su madre. Así que me fui a buscar a los originales. ¿Y qué encontré? Encontré que dice el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Así que fui a Dios. Le digo, explícame bien, Dios, cómo es este tema, que tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre, a mi mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún mi propia vida. ¿Qué significa? Quiero entenderlo. Y el Señor me dio una palabra y lo entendí. La palabra que me dio es, si vos le decís a tu esposa, Silvia querida, te quiero decir que yo tengo 5 mujeres, pero vos sos la primera. ¿Estás contenta? Si tiene un misil ahí, se le demuda el rostro. ¿Por qué se le demuda el rostro? Y yo le digo, ¿por qué te pones así? Sos la primera entre 5. ¿No estás contenta? ¿Por qué no está contenta? ¿Por qué? Porque no quiere ser la primera, quiere ser la única. ¿Oíste? Algunos dicen, ponemos a Jesús en primer lugar. No, en el único. Eso es lo que está diciendo. Sin competencia. Si es primero, tiene competencias con el segundo, el tercero, pero en el único lugar no hay competencia. Significa un discípulo. El discípulo es alguien de su total exclusividad. Es de su total exclusividad. Segundo lugar, aquí dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
aquí no es llevar la cruz de Cristo. Aquí no es llevar la cruz de otro. No, aquí es llevar su propia cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? La cruz en aquel entonces tenía un gran significado. El significado de la cruz en aquel entonces significaba que era un elemento de tortura, pero también era un elemento que llevaba a la muerte. ¿Por qué tengo que tomar mi cruz? Es para clavar todo aquello que no sea la voluntad de Dios. Tengo que clavar ahí lo que no es la voluntad de Dios. Los planes, cada plan que hagamos en nuestra vida, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Los gustos, mis placeres, tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora tengo derechos, van a la cruz todos mis derechos. Quiero los derechos de Él. La cruz es para clavar mis planes, pero luego recibo los planes de Él. La cruz es para clavar mis gustos y luego recibo los gustos de Él. La cruz es para clavar mis derechos y luego recibo los de Él. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Además, llevar la cruz no es una imposición, que alguien me lo impone, es una decisión personal. Por eso dice, aquel el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es una decisión personal. Nadie me la impuso, no es el grupo el que me la impuso, es Cristo. Y yo acepto, es una convicción y no una imposición. Yo ahora lo veo, ahora lo entiendo. La cruz es para clavar todo lo que impide seguir a Cristo. Si alguno tiene cosas, por favor, vea la cruz. Una vez que las descubra, ahí clavalas en la cruz para que mueran ahí. Cuando mueren tus cosas, vienen las de Dios. Aleluya. En tercer lugar, hay una explicación que dice en versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí te está diciendo, por favor, te está diciendo que calcules, que tiene que ser una decisión inteligente. Todo esto. Esto de la cruz tiene que ser una decisión inteligente y no un acto emocional. No, porque dice calcular los gastos o no se sienta primero y calcula los gastos. Por favor, no te metas en esto si no estás dispuesto. Pero si estás dispuesto, viene la bendición, viene el poder, viene la gloria de Dios. Pero por favor, calcula los gastos, porque si no te van a decir, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Deja las cosas a la mitad. Espero que no sea eso, que siempre dejan las cosas a la mitad, especialmente en la vida espiritual. Oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Considera, porque tu destino cambia. Hasta aquí tu destino tiene una ruta, pero una vez que Jesucristo es el Señor, cambia tu destino. Tu ruta cambia. Considera, no se puede tener la ruta que venías. Con Cristo como Señor, ahora Él es.
el que pone el camino. Te saliste del tuyo y te pusiste en el de él. Nadie te forzó, lo viste, lo entendiste, lo juzgaste, lo razonaste, lo entiendo y tomo una decisión. El discípulo es alguien así, considera. Hay otro elemento aquí, muy importante, que el Señor pone para los que van a ser sus discípulos. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le preguntamos a un hermano del norte argentino. Este hermano le predicamos el Evangelio del Reino y él quiso esto. Quiero que Jesucristo sea mi Señor. Y cuando le dijimos que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y él dice, yo poseo muchas cosas. Yo tengo cientos y cientos de ovejitas, cientos y cientos de llamitas, y tengo una mina en mis terrenos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Regalarlo? Le dijimos, no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Entregarlo a la iglesia? No. ¿Qué tengo que hacer con todas estas cosas que tengo, que son muchas? Y aquí dice, el que no renuncia. Así, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee. Renunciar significa dejo de decir que esto es mío y lo devuelvo a su verdadero dueño. ¿Quién es su verdadero dueño? La palabra dice, de Jehová son los cielos, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El verdadero dueño de todas las cosas se llama Jesucristo. Devolver todo a su verdadero dueño. Y él dice, ¿y qué hago? Administrar a la manera del dueño las cosas que tenés. Y cada uno tiene que ver qué tiene y entregar todo. Hacer un balance. Por favor, tenés familia, tenés hijos, no son tuyos. La vez pasada pasó un hermano a contar un testimonio y nos agarramos la cabeza cuando estaba contando. Y él dijo, quiero decirles, hermanos, que la esposa que tengo ya no es más mi esposa. Y nos agarramos la cabeza. Todos nos miramos y lo miramos a él para ver cómo seguía. Dice, no es más mi esposa. Ahora ella es la esposa que Dios me dio. Es la esposa de Dios para mí. Los hijos que tengo no son más mis hijos, son los hijos que Dios me dio. Devolverle todo, devolverle el auto, decirle al Señor, este es tu auto, Señor, esta es tu casa, Señor. ¿Tenés un ahorro? No, eso ahora devolverle toda esa plata al Señor, es del Señor. Todo es del Señor. Devolverle todo, el que no renuncia a todo. Renunciar a todo significa dejar de tener dominio sobre eso. Dejar de decir, esto es mío. No, ahora esto es de él. Todo es de él. Gloria a Dios. Familia, trabajo, dinero, bienes familiares, amistades, todo es del tiempo. El tiempo no es más mi tiempo, es el tiempo de Dios. Lo administro. Me considero en un administrador de los bienes del Señor. Pero dice más, para llegar a ser sus discípulos. Aquí marcamos tres cosas, pero en Juan capítulo 8 dice otro elemento más. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa esto? Me alineo con la palabra de Dios. Quiero ver si mi vida está alineada con la palabra de Dios. Quiero ir a la Biblia para no enterarme lo que dice. Quiero enterarme lo que Dios quiere de mí. Y quiero que esté alineado toda con el Señor. Mi regla es la palabra de Dios. Dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra permanecer es constantemente, permanezco. Otro elemento más que pone el Señor para los que van a ser sus discípulos. Miren en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, ¿cómo lo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Este es el ambiente en que están los discípulos. No es un ambiente de guerra, de discusión, es un ambiente de amor, de tolerancia, de paciencia, unos con otros. Es un ambiente de amor. Y otro elemento más para sus discípulos que puso el Señor. Y en Juan 15 y en el versículo 8 dice estas palabras: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De mucho fruto. Bueno, marqué 6 cosas que el Señor considera como elementales para los discípulos, para los convertidos, para cada uno. El primero, les recuerdo, ser de su total exclusividad. El segundo es llevar la cruz para clavar lo que no es la voluntad de Dios. Tercero, es la devolución total de todas las cosas a su verdadero dueño. El cuarto, una total alineación de mi vida con la palabra de Dios. El quinto, que el ambiente de los discípulos sea un ambiente de amor. Y el sexto, un total compromiso con el fruto que produce una vida así. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, nos parece que por lo menos que está bastante claro lo que ha expuesto, con la profundidad que implica la respuesta que como discípulos tenemos que dar al Señor. Quiero decir algo respecto. ¿Alguien levanta la Sí, mano porque quiere preguntar? Sigamos, sigamos entonces. quiero decir algo respecto a el discípulo. ¿Cómo debe funcionar un discípulo? Cuando nosotros, no sé cuántos tienen en la casa, han puesto una marquita en la pared para medir si nuestros hijos crecían. No sé si alguno lo hizo eso. Entonces lo íbamos midiendo. Está creciendo. Y habíamos puesto 1 metro. El metro, después ya lo sacamos, pero es bueno tener 1 metro de todo. Gracias a Dios que hay metros para medir muchas cosas. Hay metros para medir incluso tu fiebre, cuando hay fiebre. Lo máximo, cuando llega a tal punto uno dice, no, esto es peligroso. Mientras se mantiene en un nivel bajo no es tan peligroso. Que haya metros. Y quiero darle 1 metro
para el discipulado. ¿Cuándo un discípulo está funcionando bien? Cuando, si sos un discípulo, ¿cómo saber si estás funcionando como Dios quiere? Yo voy a dar un metro. A lo mejor no es completo, pero también te va a dar un poder para evaluarte. ¿Qué tipo de discípulo sos? ¿Cómo saber que un discípulo está creciendo? Bueno, aquí voy a dar entonces algunas manifestaciones. Lo primero, cuando un discípulo está creciendo, busca la comunión con Dios y su palabra. Le encanta la palabra. Descubrió a Dios en la oración. Todo lo que tenga que ver con Dios le atrae. Qué buena señal. Otro, el discípulo está creciendo cuando aprecia y ama y busca al que lo discipula. No tiene que el discipulador estar buscándolo a él, no, él busca al que lo discipula. El que quiera venir en pos de mí, había que buscarlo. Yo espero que seas uno de estos. No, no me llamó. No, no me busca. Búscalo vos. Interesate. Busca al que te disipula. Y lo amás. Y lo apreciás. Otro elemento que es bueno. Que estás creciendo. El discípulo está creciendo. Cuando sos enseñable, presta suma atención. Cuando te están enseñando, y esta es una gran señal, tu atención. Además, tenés preguntas acerca de lo enseñado, porque no vas a quedarte con dudas, porque querés vivir esto y necesitas claridad. Y preguntas acerca de lo enseñado. Buscar la practicidad. Esto es una gran señal. Y algunos tienen un cuadernito y toman nota. Bueno es tener tu propio cuadernito para tomar nota, porque no querés olvidarte. Y entonces, y poder orar. Y si alguien te preguntó, ¿qué te enseñaron? ¿Qué tal fue lo que te enseñaron? Muy bueno. ¿Y qué fue? Fue muy bueno. ¿Pero qué fue? Maravilloso. ¿Pero qué fue? No me acuerdo. Pero si tomás nota, sí, se habló de esto, de esto, de esto. Incluso podés usar eso para orar. Oh, Padre, esto que se me enseñó, lo quiero. Lo tenés anotado. Gracias a Dios que muchos que Dios le hablaba, lo anotaban. Y hoy tenemos la Biblia. Y cuando Jesús le dijo a Juan en el Apocalipsis, escribe. Gracias a Dios escribió. Y tenemos el Apocalipsis. Y tenemos todos los libros. Escribieron. Yo no digo que lo que escribas vaya a estar en la Biblia, pero sí va a estar cerca de tu corazón. Te recomiendo un cuadernito de 100 hojas, si es posible, cuadriculado. Yo escribo cuadriculado, le pongo fecha y es como un diario para mí. El discipulado, el discípulo es muy atento a esto, es enseñable y hace estas cosas. Otro elemento de que el discípulo está creciendo. Busca compartir
lo que vive. Claro, para él fue algo tan extraordinario. Una vez estuve, cuando comenzó el mover de Dios en Argentina, me llevaron a una reunión y yo creí que era un templo, no, me llevaron a una casa y ya ahí dije, ¿dónde me estoy metiendo? Y la casa estaba llena de grupitos de 5 o 6 personas por toda la casa, en las escaleras, en la cocina. Y a mí me pusieron en un grupito. Y cada uno en el grupito empezó a decir, yo viví este versículo y cuando comencé a vivir este versículo, me cambió todo. Y quiero compartir lo que me pasó. Cuando comencé a vivir esto, me pasó todo esto y quiere compartir lo que le pasó. Un discípulo que crece comparte lo que vive. Es inevitable. Otro elemento. Cuando va creciendo el discípulo, tiene una buena relación con su familia. Puede ser padre, puede ser madre, o puede ser un hijo, pero quizás antes había tensión, pero ahora él está creciendo. Y más allá de cómo sea el ambiente en la familia, de parte de él hay un cambio. Y tiene una buena relación, comienza a tener una buena relación con la familia. Antes se quería ir de esa casa, no quiero más estar aquí, pero ahora entendió que la casa es un lugar para dar testimonio y ser sal y luz en esa casa para la gloria de Dios. Está creciendo. Otro gran elemento de saber que está creciendo el discípulo, aprendió a trabajar en su trabajo secular para Dios. Ya no trabaja para el patrón, ya no trabaja para la empresa, trabaja para el Señor. Ahora ya no trabaja cuando lo miran, no, trabaja para Dios. Y Dios lo bendice y prospera, porque ahora trabaja para Dios. Es una buena señal. Cambió también en su trabajo. Aprendió a trabajar para el Señor. Otra cosa que aprendió, está creciendo, es que él ahora no divide más lo secular de lo espiritual. Para él todo es espiritual. Dice, voy a jugar un partido de fútbol, pero esto no es del Señor. Sí, todo es del Señor. Ya no divide más lo secular de lo espiritual. Todo es espiritual. Todo es para el Señor. Otro gran elemento en el discípulo que está creciendo es que tiene la vida abierta. Se le puede, él, ante grandes decisiones, él pide consejos para cambios de trabajo, pide consejos cuando tiene que ponerse de novio, pide consejos si tiene que cambiar de ciudad o país, pide consejo. Es buena señal. Tiene la vida abierta. Él confesó sus pecados. Tiene la vida abierta. No hay áreas de su vida que no estén abiertas, que hubo problemas. Bueno, ahora él sacó a luz eso. Buena señal. Está creciendo. Otra señal. Tiene un claro concepto ahora de lo que es autoridad y la busca. Antes rechazaba la autoridad. Ahora la busca. Ahora la quiere. Ahora la necesita. Ahora le es fácil sujetarse. Antes rechazaba.
pero ahora quiere. Él va a una carnicería y él, ¿a quién mira? ¿Cuál es la autoridad en esa carnicería? El carnicero. El carnicero quiere que hagan fila, él hace fila. Porque él quiere y busca la autoridad y ponerse debajo. Otra gran señal de que el discípulo está creciendo es la autodisciplina. Ustedes tienen este auto, por favor, tenés en tu casa. ¿Qué marca de auto tenés? Poné este auto en tu casa. La autodisciplina. Perdón. Te digo algunas cosas. Autodisciplina en el tiempo, en tu carácter, con el sexo, con el dinero, en tus áreas débiles, ¿las conoces? Y tus áreas fuertes, ¿las conoces? Autodisciplina. Tiene metas cortas y metas largas. Todo un tema esto. Ahora no lo trato. Otra evidencia de que está creciendo. Comienza a tener una conciencia del prójimo para ayudarle. Ahora se da cuenta de que hay gente necesitada. Qué bueno, el discípulo está creciendo. Otra gran evidencia. Está integrado en el cuerpo de Cristo. No solamente él está siendo discipulado por alguien, sino que comparte con otros y quiere estar con otros. No se aísla, quiere estar con el resto. Quiere conocer al Cristo de muchos hermanos. Quiere conocerlo. Pero para eso necesita verlos, estar con ellos. De ahí la necesidad de estar juntos. Tiene conciencia del cuerpo de Cristo. Y comienza ahora a tener conciencia del perdido. Está creciendo. Sabe que hay gente que se va al infierno, eternamente perdidos. Amigos, familiares. No puede ser. Y comienza a tener conciencia de los que se pierden. Está creciendo. Y por otro, esta es la gran maravilla de un discípulo que crece. Él ahora tiene discípulos. Fue discípulo, pero ahora él tiene sus propios discípulos. Y otra gran evidencia, tiene vida espiritual propia, aunque sigue siendo discípulo. No se apartó, pero él tiene discípulos ahora. Bueno, hermanos, si hay alguna pregunta, estas son un metro espiritual del crecimiento del discípulo. Cada uno de los que estamos aquí debería tener un hermano mayor y acercarse a él y decirle, hermano, dame lo que tenés. Y recibirlo.